Hermanos, bienvenidos y agradezco mucho a Dios porque este día nos permite concluir con el Evangelio de Lucas. Parece que ha sido muy rápido este tiempo y exactamente hace 3 años nosotros iniciamos esta serie del Evangelio de Lucas para predicarlo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hoy estamos concluyendo el capítulo 24 en el cual se cierra este Evangelio y la suma de los sermones han sido 91 sermones con este que por la gracia de Dios nos ha permitido concluir este evangelio y conocer más de nuestro Señor Jesucristo, su vida y ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, como lo vamos a ver en el día de hoy. La verdad estoy muy contento, muy agradecido porque este tiempo no ha sido en vano, este tiempo ha sido, sino todo lo contrario, una gran bendición para su pueblo. En lo personal he sido alimentado y espero que tú también, tu conocimiento de Cristo se haya ampliado mucho más. Y en este día yo he titulado el sermón de hoy, Aptos para Evangelizar. Este sermón podemos ver que es la manera en la cual, después de tener este conocimiento de los discípulos de Jesús, ellos a lo largo de este evangelio hemos visto el llamado de ellos, hemos visto cómo han crecido al lado de Jesús, hemos visto cómo Él les ha delegado autoridad, ha estado con ellos supervisándoles en su discipulado, pero llega el momento que nosotros podemos describirlo como su graduación. Aquel momento en el cual les dice Jesús, ahora sí están listos para ir y predicar mi evangelio. Ahora les toca a ustedes. Y hemos visto a lo largo de este evangelio el proceso de sus discípulos, en los cuales su fe madura, en los cuales su conocimiento de Jesús y de su escritura desde el Antiguo Testamento ha sido tan real en sus vidas y hasta entonces están aptos para evangelizar. Yo quiero compartirles este sermón desde dos sentidos en los cuales quiero dividir los versículos 33 al 53. Y la manera en la cual yo bosquejé este sermón es la siguiente. Estaba leyendo un libro de Martin Lloyd-Jones y él decía que le tocó escuchar una descripción muy acertada de lo que es un discípulo de Jesús cuando es utilizado con el Espíritu Santo. Y dice, esta descripción me sorprendió y es la siguiente. Él hacía la analogía de un abogado o de un testigo. Y en esta descripción hay un gran abismo de diferencia en la cual nosotros pudiéramos definir el cristianismo. Este hermano decía algo así: el abogado, si se va a presentar ante un juzgado, ante un juez y presentar evidencias, es conforme a lo que él investigó, conforme a lo que le dijo un testigo. El abogado no está en los hechos, el abogado simplemente escucha, recopila la información, ata todos los cabos que necesita para el juicio y de esa manera él presenta una defensa. Pero la esencia de esto es que el abogado, a pesar de que tiene todo ese conocimiento, no fue testigo. Y esa es la gran diferencia, porque el testigo, con ojos oculares, con sus 5 sentidos, puede percibir la escena y puede describirla con total seguridad. Y quiero llevarlos a lo largo de estos versículos y hacer una analogía y aplicarla a nuestras vidas de esta gran diferencia de ser un discípulo como un testigo, o si no, simplemente como alguien que tiene conocimiento de Jesús, pero su vida, su actuar es completamente diferente, porque sus convicciones no son de una tercera persona, sino que ellos mismos han vivido estas experiencias que les hacen vivir por Cristo Jesús. La verdad es que a lo largo de toda la historia, cuando nosotros pudiéramos voltear a ver los grandes predicadores que han existido, por ejemplo, George Whitefield, Jonathan Edwards, se me ocurre también John Wesley, Moody,
estos grandes evangelistas que captaban multitudes de personas. Había gran fruto en sus predicaciones, pero muchos historiadores decían que en realidad el contenido de sus sermones no era muy distinto a la de sus predicadores contemporáneos, a los de los pastores de aquella época. Y yo creo que también no había tanta diferencia tampoco a los grandes predicadores que tenemos hoy en día, sino que radicaba en esto, que ellos predicaban como si fueran testigos. Y es exactamente lo mismo que vemos en los cristianos del primer siglo. Un Pedro, un Juan, Jacobo, el apóstol Pablo, ellos predicaban ante multitudes, ante personas que también pudieran poner en peligro su integridad física o emocional, pero ellos eran testigos de lo que experimentaron al lado de Jesús. Todas esas experiencias los hicieron aptos para evangelizar con poder, con autoridad. Y mi deseo, hermanos, es que este día también sea lo mismo para nosotros, que entremos a ese camino, descubramos y veamos qué es el parteaguas para que dejemos de ser. Muchos de nosotros somos como un abogado, solamente nos llenamos de conocimientos, pero necesitamos que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo nos lleve a ser verdaderos testigos. Y es lo que vamos a ver este día de hoy. Acompáñame en la lectura desde el versículo 33 hasta el final, versículo 53. Dice así la palabra de Dios. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito», les explicó, «que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén». Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después, los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo.
Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Oremos para ponernos en manos de Dios. Oh Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente para venir a tu palabra, y es una gran bendición poder ver cómo tú tienes un parteaguas para tus discípulos. Tú te revelaste a tus seguidores demostrándole que tienes poder sobre la muerte. Tú te revelaste, les dejaste bien claro que tienes la autoridad sobre todo el mundo para enviarnos y hacer discípulos. Sin embargo, Señor, muchos de nosotros aún permanecemos quizás con nuestro entendimiento nublado y queremos que, al igual que ellos, trates con nosotros y nos des la bendición de abrir nuestro entendimiento y no ser solamente oidores de tu palabra, sino realmente tener esa convicción que nos puede dar el Espíritu Santo de que también debemos ser testigos por fe en cada uno de estos acontecimientos, en cada una de las verdades que hay en tu Escritura. Obra, Padre, para que tu iglesia recibamos con bendición y atesoremos como lo que es tu palabra, un tesoro invaluable en nuestro corazón. Este día te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por quien eres, Padre, por tu misericordia, porque nos das la oportunidad para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera sección, la primera parte de este sermón que yo le he puesto como encabezado: evangelizar como abogado. Entonces la analogía ya la hemos presentado y quiero que tengamos en cuenta esto. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos de Jesús hubieran sido comisionados sin convicción? Entonces algo así pasaría como la primera parte que vamos a ver en este pasaje. Dice el versículo 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La escena inicia así. Sabemos que se refiere a los dos hombres que iban caminando con Jesús en el camino a Emaús, pero al terminar su jornada, al invitarle, al rogarle a ellos que pasaran la noche con ellos, porque les había mostrado las Escrituras que todo terminaba y apuntaba hacia Jesús, nosotros podemos ver que ellos decían: nuestro corazón ardía mientras abría las Escrituras. Esto es en el versículo 32. Y ellos, al momento de que toman la cena, se abre el entendimiento, Jesús se revela a ellos y desaparece. Entonces ellos, esa misma atardecer, tal vez ya había caído la noche, salen de regreso a Jerusalén y quieren contactarse con los discípulos que también a la vez ese mismo día domingo habían recibido también testimonios de mujeres que habían visto a Jesús. Simón, Pedro y Juan habían ido a la tumba, habían regresado. Entonces empiezan a platicar de todas estas experiencias. Ambos, los dos forasteros, los dos discípulos de Jesús que iban en el camino de Emaús, ellos van y platican su experiencia a los 11 y a los discípulos que estaban en Jerusalén. Sin embargo, ellos también empiezan a tener ese diálogo. Nosotros también le vimos, ellos están compartiendo
¿Cómo fue esa experiencia de contemplar a Jesús? Esos testimonios. Pero sin embargo, ellos aún tenían incredulidad. Aún se les parecía a algo maravilloso, por lo que vamos a ver en el texto. Aún parecía que no era suficiente estas evidencias físicas que habían visto. Ya Jesús se había aparecido en persona, ya había mostrado también cierto entendimiento, les había quitado ese velo de que en realidad era Él. Por ejemplo, vemos a María Magdalena que le dice María, y ella responde Raboní. Esto es relatado en el Evangelio de Juan. Ella le ve en persona, estos dos discípulos le ven en personas, pero sin embargo también están maravillados y están compartiendo todas estas experiencias de alguna manera atónitos, sorprendidos. Están todavía en cierta crisis digiriendo esto tan difícil de aceptar. Un hombre que resucita, un día en el cual ellos estaban completamente tristes, completamente sin esperanzas, pero de pronto aparece Jesús a sus discípulos. Entonces, podemos ver que ellos, mientras hablaban, dice el versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Entonces, si se fijan, pueden ver algo que todavía es muy sorprendente para ellos. Yo creo que la escena fue perturbadora, tal vez sin haber absolutamente ningún ruido en la puerta. De pronto Jesús se aparece en medio de esa discusión, en esa plática en la cual están compartiendo testimonios de que han visto a Jesús. Pero, sin embargo, cuando Él aparece en medio de ellos, su reacción es todavía con cierta duda, porque Él les dice, nuestro Señor Jesús, oigan, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Él conocía esos pensamientos, que todavía cabía cierta duda en ellos. A lo mejor era algo que en realidad querían creer, pero se pudiera describir como aquel hombre que también dice las Escrituras, que vino y trajo a su hijo para que Jesús lo sanara, y Jesús le dice, ¿crees? Y él decía, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Tal vez estaban en esa etapa donde no podían creer 100% de que Jesús estaba vivo. Entonces, ellos ya tenían bastante pruebas, ya tenían las Escrituras que Jesús mismo les había anticipado estando en vida. Los profetas de la antigüedad habían predicho que Jesús resucitaría, pero sin embargo toda esa información no era suficiente. Eran como abogados, como aquellos que tienen tantas evidencias, pero sin embargo su conocimiento aún no es completamente abierto. Para esto, nosotros debemos de aceptar que así es nuestra condición humana. Los mismos discípulos que estaban viendo esas evidencias estaban maravillados y estaban aquí también perturbados, y su convicción aún no era abierta por completo, a pesar de que habían visto y tenían las pruebas enfrente de ellos. Esto, hermanos, nos demuestra que así es nuestra condición humana. Tenemos esa tendencia a la incredulidad. Podemos tener las pruebas enfrente de nosotros y sin embargo no aceptarlas. Es lo que veíamos en el primer sermón de este capítulo 24. Nosotros tendemos a ser ignorantes de la verdad. Podemos tener las evidencias enfrente de nosotros, pero nuestra condición pecaminosa nos impide creer. Tener una fe, una certeza de las pruebas de que Jesús vence a la muerte, de que Jesús resucita, que Él tiene autoridad para enviarnos a ser sus discípulos. Nosotros vemos que Jesús no se queda cruzado de brazos ante esa
situación y les ayuda a dejar de ser incrédulos, como dice el versículo 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces podemos ver eso. Él se revela y no solamente les está dando estas evidencias físicas y les está invitando a que lo toquen, a que contemplen absolutamente todos los detalles de que Él está en vida frente a ellos. También les dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Era tan difícil de digerir esto. Estaban, yo creo, con un gozo que desbordaba y tal vez inexplicable, cual felicidad jamás habían contemplado en su vida. Eso también les impedía absorber esta realidad. Tal vez ellos pasaron gratos momentos con Jesús, pero este gozo yo creo que no se comparaba a cualquier experiencia que habían estado experimentando, viviendo al lado de Jesús cuando estuvo con ellos en vida durante los 3 años de su ministerio. Es lo que dice aquí. Había de todas formas una duda que estaba siendo nublada por ese gozo, por confusión, porque nosotros cuando tratamos de percibir las cosas y analizarlas con nuestra lógica humana, obviamente que vamos a ver que hay cosas que no tienen explicación. Para esas cosas que no tienen explicación, muchos le pudiéramos describir como milagros, y nosotros podemos ver que un milagro es algo que rompe las barreras de la física, rompe las leyes científicas, y sin embargo es algo que existe. Y así es nuestro Dios. Él es el creador del universo. Él puede romper cualquier ley porque Él está por encima de ellos. Y rompe una ley de la vida en la cual un cuerpo por sí mismo no puede volver a tomar vida una vez que ya ha dejado de palpitar el corazón, una vez que ya ha habido muerte cerebral. Pero para Jesús eso no es imposible, y los discípulos están batallando mucho en digerir esto. Por eso Él les dice, no solamente toquen y no duden que yo soy un espíritu, saquen esa idea de su mente, y si algo les puede ayudar es esto: un espíritu no puede comer. Entonces Él empieza a comer junto con ellos después de haberles pedido, ¿tienen algo de comer? Y de esa manera les demuestra que Él ha resucitado. Ellos podemos ver que son sometidos a esta experiencia de que se disipe cualquier duda. Pero el punto, hermanos, es que ellos dudaron. Ellos estaban todavía con cierta incertidumbre en su corazón de que a lo mejor fue una visión que todos vieron de manera colectiva, pero hasta aquí nos podemos estar seguros que nos podemos identificar con ellos. El Evangelio de Juan también describe la experiencia de Tomás, que no es muy diferente a la de cualquier otro discípulo. Ellos tuvieron su momento de incredulidad, y al igual Tomás, porque se describe de la siguiente manera: Él no estaba con ellos, dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto es esta escena. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, somos exactamente igual que Tomás. En este año, cuando estábamos teniendo el Domingo de Resurrección, yo les predicaba de que me imagino esta escena con desesperación en los discípulos, porque Él se presenta ante ellos y le dicen, ¿sabes qué, Tomás? Hemos visto a Jesús. Y dicen, no les creo. Y yo puedo imaginar un discípulo tras discípulo tratando de disipar esas dudas y decirles, ¿sabes qué? Estábamos aquí hablando y de repente llega Cleofas y el otro discípulo y nos dicen, lo vimos en el camino de Emaús. Él se apareció cuando estábamos cenando. Yo no les creo. Pedro también le dice, ¿sabes qué? Yo fui a la tumba y no vi nada. Juan dice, yo también entré y no vi nada, Tomás. Él está vivo. Y Tomás dijo, no me sirve de nada todas esas pruebas de las cuales ustedes me están diciendo. Yo necesito verlo físicamente. Está bien. Apareció en medio de todos nosotros. Cuando estábamos hablando de todas estas cosas, estábamos espantados, estábamos maravillados. No podíamos ni siquiera describir el gozo. Y Él nos dice, tóquenme. Él nos enseñó sus manos perforadas. Él nos invitó a que le diéramos algo de comer para que no hubiera duda de que Él no era un espíritu. Pero Tomás les dice, ni siquiera eso les creo. Yo solamente voy a creer hasta que atraviese sus dedos, hasta que atraviese sus heridas, tanto de las manos, de los pies. Yo tengo que comprobar y meter mi mano a su costado. Solamente así voy a creer. Así de terrible es nuestra condición humana en pecado. Podemos tener las pruebas frente a nosotros, pero no vamos a creer porque ellos eran compañeros de ministerio con Tomás. Él les conocía, él sabía que su reputación no era para que todos le jugaran una broma. Sin embargo, después de que pasan esos 8 días, Jesús aparece frente a Tomás y le reta y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano a mi costado y ya no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento nosotros podemos ver que Tomás ahora sí es un verdadero creyente, un testigo de que Jesús ha resucitado. Pero quiero que concluyamos también esta escena de Tomás, como dice el versículo 30 y 31. El evangelista Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la invitación, el texto central del Evangelio de Juan. No es necesario las evidencias físicas, simplemente tienes que creer. A eso se te invita. Y Jesús mismo dice, bienaventurados los que creen, porque esto es verdad. Esto es verdad. Yo he resucitado. Yo tengo autoridad para enviarles y que prediquen mi evangelio. Pero para mí es de mucha más bendición cuando mis seguidores creen en las evidencias sin siquiera ver las pruebas. Solamente nos debe de bastar las escrituras. Esta es la única evidencia que tenemos, hermanos. Un texto que nos relata eventos que han pasado cientos, miles de años en el pasado, pero dice Jesús, esto es lo que yo quiero. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estas cosas se han escrito para que crean. Dios utilizó a muchos autores, a muchos hombres para que la revelación de su Espíritu Santo dejaran plasmado lo que tenemos como nuestra fe, como nuestra regla de fe y vida, las Escrituras. Lo que sale del corazón de Jesús, para que creamos en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna.
quiero cerrar este punto. Imagínate que Jesús jamás se presenta ante Tomás. Es la ascensión y también Tomás estuvo ausente y sin embargo ellos reciben la gran comisión y empiezan a predicar. Y habría una gran diferencia en la predicación de Pedro, de los 11 y Tomás. Yo creo él a lo mejor solamente predicaría porque fue discípulo de Jesús. La comisión también abarcaría a él porque él fue seguidor de Jesús en vida, pero sin embargo él predicaría como un abogado. De todo lo que narran mis amigos, pues está bien, lo explico y me lleno de ese conocimiento y trato de extender el evangelio y llamar al arrepentimiento, pero sin embargo predicaría sin autoridad. Predicaría sin convicción y los resultados serían completamente diferentes. Yo creo que tristemente muchos hoy en día creyentes podemos ser como Tomás. Nuestra evangelización no da fruto porque nos hace falta esa convicción y no estamos aún aptos para evangelizar. Y quiero empezar a invitarte a que reflexiones ante este mensaje. Tú y yo podemos seguir años y años en el Evangelio y llenándonos del conocimiento, pero sin una convicción plena de que Jesús vive, de que todas sus escrituras son verdad, de que hay una realidad, muchas realidades que no queremos aceptar, que no tenemos una convicción plena. Entonces, para esto necesitamos ser aptos para evangelizar únicamente cuando tenemos la convicción de un testigo, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjate cómo dice el versículo 44. Y les dijo. Aquí empieza este parteaguas. Y es que ya Jesús ha hecho muchas cosas para abrir el entendimiento de ellos. Se muestra a varios de sus discípulos, les dice que Él ha resucitado y también Él empieza a decirles que no es un fantasma, que no es un espíritu, sino que toquen, vean sus heridas y Él está avanzando en la capacitación de sus discípulos para que ellos sean aptos para evangelizar. Y ahora dice y ahora viene la comisión. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Entonces, ese velo aquí es retirado por Jesús y ese velo no podemos quitarlo nosotros. Ninguno de sus discípulos pudo quitarse esa idea de que Jesús estaba muerto, de que Jesús había vivido. Había resucitado. Solamente Jesús puede disipar esas dudas, solamente Jesús puede retirar ese velo para que nosotros, aún teniendo las escrituras, nosotros aún teniendo el testimonio de Jesús como ellos lo tenían, sin embargo, había algo más que obstruía el que ellos fueran testigos oculares, testigos auditivos, de que Jesús había resucitado, de que Jesús había agradado al Padre con su sacrificio, que Jesús ahora era el único que puede ser el mediador entre Dios y el hombre. Estamos aquí viendo esto, hermanos, porque los discípulos tenían bastantes cosas para creer. Tenían lo necesario en teoría. Si ya tenían todas las escrituras del Antiguo Testamento y sabemos que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios no miente,
Así como se cumplen todas las profecías y se fueron cumpliendo paso a paso con Jesús, eso debió haber sido suficiente para que ellos creyeran. Pero aquí está el pero, hermanos, nuestra condición pecadora, insisto, es la que limita nuestra fe. Pero sin embargo, esta fe se cambia, se torna a una convicción plena de las promesas de Dios, de las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando es retirado ese velo de la incredulidad. Ese velo solamente Jesús lo quita, y la fe crece de manera progresiva, como lo hizo Jesús mismo con los discípulos en el camino de Emaús, cuando empieza, dice el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es lo mismo que está diciendo el versículo 46. Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Entonces, esta fe de los discípulos crece de manera progresiva y Jesús utiliza, pudiéramos tal vez decir, estos tres elementos: las escrituras, la predicación del evangelio, él mismo en persona aclarándoles todo esto, pero sobre todo esa intervención divina que solamente puede hacer Jesús, quitar ese velo. Solamente Jesús nos puede presentar delante del Padre para que conozcamos y seamos uno con la Trinidad. Entonces, aquí es como realmente nos convertimos en testigos. Esto mismo se va presentando a lo largo de toda la historia. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, vemos algo similar. En el capítulo 16, en este relato de Lidia, dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces el apóstol Pablo siempre predicaba, pero muchos atienden al llamado, otros no, otros ignoran. Y la gran diferencia es que el Señor es el que abre el entendimiento. Es lo mismo que vemos que hacía Jesús de manera en su ministerio cuando traía vista a los ciegos. Me gusta mucho este pasaje de Lucas en el capítulo 18. Bartimeo, así le describe Marcos. Nosotros vemos la historia de él en los versículos 38 al 41. Este hombre que se presenta, bueno, desde el 35 al 43, pero fíjense lo que dice el versículo 38. Cuando se da cuenta que Jesús pasaba a este ciego, dice, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre clamando a Jesús con fe, porque él sabía que tenía ese poder. Pero cuando Jesús se detiene, le dice en el versículo 41, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Cuando yo prediqué de estos versículos, les decía, esta historia no es únicamente para que veamos el despliegue del poder de nuestro Señor Jesús para sanar enfermedades, sino que también tengo una convicción de que tiene una aplicación espiritual para nosotros. También tenemos una ceguera mucho peor a la de este hombre, y es esta ceguera espiritual. Y tú y yo debemos de clamar con fe y decirle a Jesús, retira ese velo, que reciba la vista, porque hay tantas verdades espirituales que no podemos ver con claridad. Y esa es la invitación. Aunque si bien es una verdad y yo estoy convencido de que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, pero sin embargo, alabo y bendigo a Dios porque tenemos estos versículos en los cuales también tú y yo podemos acercarnos y clamar a Jesús como este ciego y decirle, ten misericordia de mí, ya no quiero vivir en esta oscuridad, en esta tiniebla. Esa es la invitación. Si tú realmente anhelas cómo es la vida de un verdadero discípulo
que predica como un testigo que en su vida hay fruto, que en su vida está dispuesto a sufrir por Jesús, que en su vida únicamente apunta su mirada hacia las cosas eternas y no las terrenales. Entonces, es algo que debiéramos anhelar más y más, y debiéramos de pedir a Jesús con todas nuestras fuerzas: retira ese velo, ya quiero verte como un Hijo de Dios resucitado, como el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre la muerte, y como el Hijo de Dios que era, es y será siempre el que tiene autoridad sobre todo el universo. Hasta que nosotros veamos esa autoridad, yo creo que vamos a predicar y honrarle en todos los sentidos de nuestra vida, tanto en nuestro testimonio, tanto en el uso de la Escritura. Quiero que sigamos avanzando, porque este mensaje se quedaría corto si solamente lo aplicamos y vemos qué pasó en esos 11 discípulos y los primeros cristianos. Pero yo quiero invitarte a que te hagas esta pregunta: ¿te ha pasado esto a ti? Que Jesús llega un día a tu vida y corre ese velo que te impedía creer que Él es el Salvador. Yo creo que en muchos de nosotros ha pasado, sin duda. Nosotros no teníamos fe, nosotros dudábamos, no creíamos que íbamos a ir al infierno, pero llegó un momento en el cual Jesús hizo ese parteaguas y vimos de pronto un pasaje, vimos su mensaje tan real, y a partir de entonces no quisimos ignorarlo. Pero tal vez tú aún no has tenido ese encuentro con Jesús, aún tu entendimiento no ha sido abierto. Yo quiero que prestes atención a lo siguiente. Dice el versículo 47, estos hombres a los cuales se les abre el entendimiento, se les da la comisión. Y dice así el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está la clave: en el nombre de Jesús. Solamente es el único que puede retirar tu velo. Y hay esos dos factores: el arrepentimiento, para que también haya el perdón de tus pecados. Tal vez tú nunca has visto una necesidad tan grande, nunca ha sido tan real en tu vida, una necesidad que va a superar cualquier necesidad que has tenido en vida, y es la de verte como un hombre pecador. Si tú jamás te has visto como la peor persona del mundo, como aquel que no merece la gloria, como aquel que está completamente seguro que va a parar al infierno, porque no eres perfecto, porque aunque seas una persona moral, el Espíritu Santo te ha convencido de que solamente transgrediendo un pecado de la ley te haces transgresor de todos los demás pecados. Tú nunca has visto a Dios como ese Dios santo que es, puro, y que un solo pecado delante de su presencia te hace merecedor de una eternidad en el infierno separado de Él. Por eso debemos de persuadir a las personas de que necesitan arrepentimiento. Necesitamos hablarles de este mensaje, y tú, si no has tenido esta experiencia, necesitas exponerte más y más a las Escrituras, porque no crees en esto, no crees que hay una condenación eterna, no crees que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, cuando por gracia de Dios crees eso, tienes que arrepentirte, porque solamente así vas a recibir el perdón de tus pecados. Solamente así va a ser retirada esa carga que tienes, porque no puedes vivir plenamente, porque estás inmerso en tantas pasiones que deshonran a Dios y sobre todo te hacen tener una vida miserable. El fallar a tu esposa, a tus hijos, el fallar a tus padres, el fallar en el trabajo, el vivir una vida que para nada glorifica a Dios, puede ser una carga insoportable cuando Dios
te hace ver que eres un hombre pecador. Pero en ese momento, si hay arrepentimiento genuino y si vas a la persona correcta, el único que puede dar ese perdón de pecados en el nombre de Jesús, ahí es cuando tu entendimiento va a ser abierto, cuando ese velo va a ser quitado y ahora puedes recibir las promesas que hay en la palabra de Dios. Ahora tú mismo vas a ser aptos para decir, yo soy testigo de que Jesús quita ese velo. Yo soy testigo de que Jesús quita el pecado que había en mi vida. Yo soy testigo y puedo decir de que hay una obra en la cual descanso de todas mis aflicciones, de todas esas cargas que me agobiaban. Ahora puedo descansar en Jesús y ver que ya no hay condenación eterna para mí. Ahora puedo tener la plena seguridad de que puedo ir al reino de los cielos y presentarme delante de un Dios santo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús, porque su muerte, su sacrificio fue acepto ante la cruz y Él resucitó, fue resucitado con poder del Padre y ese mismo poder me puede resucitar a mí y sentarme al lado de Jesús en el cielo. Todo esto es hermoso y todo esto es lo que debemos predicar. Quiero ser no tanto un paréntesis, sino que quiero insistir en esto porque es muy importante que tú entiendas cómo entendieron los discípulos estas palabras de Jesús en este mismo versículo 47. Les está diciendo, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero fíjense qué es lo primero que dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A veces nosotros queremos aplicar esto y decir, el sentido de esto es de que sea primero mi familia. Hasta que mi familia lo conozca, pues tengo que alejarme a los familiares más cercanos, a la familia política, después en mi ciudad, en mi barrio, en mis vecinos y hasta el final, si me alcanza parte de mi vida, pues voy a ir al último de la tierra. Pero Jesús yo no creo en absoluto que ellos entendieron así. Él les dice, prediquen esto a todas las naciones. Es una orden tan clara que nos gusta ignorar. Es tan clara que así inspiró el Espíritu Santo para que Lucas lo registrara. Comiencen desde Jerusalén, pero sin embargo no se detengan ahí. Ustedes tienen que llegar a como dé lugar a todas las naciones. Y tristemente muy pocos cristianos podemos ver que les es retirado ese velo y ven tan claro esta orden y no se detienen en su entorno aquí cercano. Tal vez no pueden ir físicamente hasta el último de la tierra, pero ellos no se limitan a su posición geográfica, sino que también ofrendan, oran, doblan rodillas, interceden por aquellos misioneros, por aquellos pastores, aquellos hijos de Dios que están en otros países y son uno con ellos para que sean testigos de estas cosas. Como dice el versículo 48, todos ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí es el mensaje que lleva el predicador. Es el mensaje que Jesús les dijo a los 12 discípulos. Les dijo, ustedes vayan y digan, vimos a Jesús resucitado. Nosotros vimos que Él tiene autoridad sobre la muerte. Vimos que esto nos da esperanza y que en Él hay perdón de pecados. Ahora ustedes son testigos. Nosotros cuando somos testigos no dudamos en absoluto de tantas implicaciones que hay en la palabra. Si Jesús realmente apareció a estos hombres y ahora no queda ninguna duda de que es el Mesías resucitado, entonces va en paquete que todas sus enseñanzas son reales. Jesús les habló muchas veces del infierno, muchas veces de ese lugar de condenación al cual quiere evitar que las personas lleguen. Y entonces yo creo también que hasta entonces estos discípulos tenían una conciencia tan clara de que ese lugar
el infierno, el lago de fuego, es tan real y vieron también esa necesidad de obedecer a Jesús. A veces, hermanos, no predicamos el Evangelio con urgencia porque ni siquiera nosotros mismos nos conmovemos por esta realidad de que hay un lugar de condenación para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que no creen en el mensaje de salvación. Pero hasta que nosotros estamos totalmente convencidos de que Jesús resucita, nosotros ahora sí vamos a también ser testigos de que esas mismas palabras, esas mismas promesas que da a sus discípulos aplican a nosotros. Me gusta también cómo viene esta gran comisión en Mateo capítulo 28, porque Él les da también unas palabras de ánimo. Después de que les dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando tú estás plenamente convencido de esta verdad, cuando no hay ningún velo que te impide creerla, tú vas a ser obediente y hasta entonces vas a ser apto para evangelizar con autoridad, con poder, y va a haber fruto en tus ministerios. Incluso aunque no te toque cosecharlo, va a haber fruto de esas personas que tú predicas si lo haces como un testigo ocular, como un testigo de los que estuvieron presenciando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Insisto, Juan decía, estas cosas se escribieron para que creas. Lo mismo que ellos, esa convicción que llegó a ser tan real en ellos por verlo físicamente a Jesús, esa misma convicción debe de llegar a nosotros, al creyente de la iglesia de hoy, por medio de las Escrituras. Pero sin embargo, hermanos, falta algo más. Hasta aquí es necesario que nos equipemos de la Escritura, de la fe, que siga creciendo progresivamente, pero falta algo más. Y lo vemos en el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando los ojos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús les hace la promesa del Espíritu Santo que iba a morar en ellos, que iba a ser ahora el que le iba a reemplazar, el que iba a tomar la estafeta. Yo me voy. Pero el Padre les promete también la tercera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo ahora va a habitar con ustedes y es necesario que sea así. Y solamente va a ocurrir si yo me voy. Yo tengo que ascender a la gloria para que venga el Espíritu Santo. Él, en vista de todos ellos, asciende al Padre y hasta entonces los capacita. Ahora sí, están completamente equipados para ser evangelistas efectivos. Nosotros vimos esto a lo largo del libro de los Hechos. Cómo es que cientos, miles de personas venían a los pies de Cristo Jesús por el trabajo que hicieron los primeros creyentes, los 11, también los diáconos. Y todo esto también debe de continuar y proseguir a lo largo del cristianismo. Así ha sido esto. El Evangelio ha continuado creyendo por esos testigos que evangelizan con esa convicción de que Jesús resucita, de que Jesús asciende, de que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas y nos capacita para predicar el Evangelio. Esto, hermanos, no fue de inmediato. Llevó 50 días para que esto se cumpliera. Aquí pareciera que todo pasa en este mismo día que Jesús resucita, pero tenemos que ir al libro de los Hechos
y ver cómo Lucas continúa con la narración de todos estos acontecimientos. En el capítulo 1, versículos 1 al 5, dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. No fue solamente ese día de resurrección, sino que a lo largo de 40 días vemos que se aparece a varios discípulos en distintas localidades, en Galilea, en Jerusalén, y Él está confirmando la fe de ellos, está haciendo que crezca, está haciendo que madure con todas esas pruebas indubitables. Y dice así: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es 10 días más para que ocurra el día de Pentecostés. Pentecostés viene de 50, por eso es que es el intervalo, por eso es que es llamado así. Los 40 días que está apareciéndose y asciende, y más los otros 10 días antes del día de Pentecostés. Esto es lo que necesitamos: crecer en el conocimiento de las Escrituras, que nuestra fe siga madurando y que seamos investidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos los últimos versículos para que tengamos bien claro cuál es nuestra responsabilidad ahora. Versículo 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Y cómo no iban a hacer esto si ya su fe había madurado? Si ya habían visto que Jesús asciende, si habían recibido la promesa de que estaría con ellos hasta el fin del mundo, todos los días de su vida. Si habían recibido la promesa de que vendría el Espíritu Santo y que no los dejaría solos, por eso estaban adorándole. Regresan a Jerusalén, ellos obedecen, y cada una de estas cosas tú y yo debemos de continuar haciéndolas. Debemos de ser obedientes a los mandatos de nuestro Señor Jesús. Si tú también quieres ser un evangelista apto para predicar como un testigo y no como un abogado, como alguien que solamente tiene conocimiento, puede seguir leyendo la Biblia, puede seguir escuchando sermones. Hemos terminado el Evangelio de Lucas, pero sin embargo se puede seguir quedando como un conocimiento intelectual. La invitación, hermano, la invitación, hermana y jóvenes, es que le pidamos a Dios que quite ese velo y ahora nos haga testigos exactamente igual que los primeros creyentes que contemplaron su ascensión al cielo. Para eso debemos de hacer lo mismo que hacen ellos, estar siempre en el templo. Ellos no se apartaron, ellos no se apartaron de ese lugar. Y tú y yo debemos demostrar esa misma perseverancia. En el momento que no perseveras, en el momento que pones en primer lugar cualquier otra cosa que no justifique que tú te estés reuniendo con los hermanos, no deberías para nada esperar que vas a ser investido del poder del Espíritu Santo, sino en ese momento estar haciendo un obstáculo para contristar al Espíritu Santo y obre a través de ti. Por eso seguiremos siendo una iglesia que no da frutos si no tenemos estas características. Estar siempre en el templo, estar con gozo, deleitándote cada vez que tenemos alabanzas, cada vez que, aunque ahorita físicamente nos está separando las distancias por las recomendaciones de salud, sin embargo,
Si estamos en ese mismo sentir, si tenemos un horario para reunirnos de manera virtual como iglesia y tú estás ahí y lo estás disfrutando con gozo, entonces vas por buen camino. Pero si ni siquiera procuras saber qué es lo que está pasando con la vida de tus hermanos, yo veo muy difícil que el Espíritu Santo haga la obra en ti para abrir ese entendimiento. Debemos de perseverar y debemos alabar y bendecir el nombre de Dios, así como lo hicieron ellos, hasta que llega el día de Pentecostés. Yo te invito a que no dejes de exponerte a las Escrituras, no dejes de escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Deja todas aquellas distracciones. Hay cosas tristes, hay cosas que a veces no nos permiten estar concentrados al escuchar la palabra de Dios. Hay situaciones tal vez en tu vida personal, tal vez en tu vida como familia, tal vez hay cosas tristes a nivel de tu iglesia, de tu país, y hay cosas tristes siempre a nivel mundial. Estamos en un mundo caído, es una realidad que siempre van a haber cosas negativas, pero eso no debe ser necesario, no debe ser obstáculo para que se quite el gozo de tu salvación. Nada de eso debe opacar el gozo, como lo describe aquí. Ellos con gran gozo estaban en Jerusalén, perseverando en la oración, perseverando juntos, y de esa manera debemos de ser bien sinceros y honestos si estamos reproduciendo la vida de los primeros creyentes. Te invito a que quites todas esas distracciones, todas esas cosas que te pueden bajar el ánimo, porque yo creo que sin duda estos primeros discípulos también la tenían. Tal vez ellos se les hacía trágico que Judas no perseveró, tal vez a ellos se les hacía trágico que habían enfermedad en ellos, que habían situaciones tristes en su familia. El mundo sigue corriendo, el mundo sigue su curso hasta que el Señor Jesús le ponga un alto a esto y venga en su segunda venida a establecer su reino por completo. Pero mientras tanto tú y yo debemos de anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de hacer todo lo que es de nuestra parte, pedirle a Dios que quite ese velo, que lo haga por medio de sus Escrituras, que nos ayude a creerle y a vivir ya no más como cristianos desde ese punto de vista, como un abogado, sino como testigos oculares, como embajadores. Quiero terminar con esto. En la Escritura también nos dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios, y un embajador no se le da ese cargo así nada más porque sí, de la noche a la mañana. Si tú vas a ser embajador en otro país, necesitas, yo creo que las autoridades de nuestra nación van a elegir a la persona más apta, a alguien que maneje bien ese idioma, pero también que conozca muy bien nuestra Constitución, que conozca muy bien nuestras leyes para ser ese representante en otras naciones. Sería absurdo que si tú vas a ser embajador ni siquiera te sepas el himno nacional. Si vas a tener que convivir con paisanos y tal vez a lo mejor tener un festejo de nuestra independencia, de nuestra revolución, y no puedes dirigirlos en el himno nacional, entonces no sé qué estás haciendo ahí como un embajador. Pero tú y yo debemos de dominar por completo el Evangelio, las Escrituras, y solamente hasta entonces que seamos buenos embajadores, que nos graduemos en este sentido de que pasemos de ser testigos de tercera mano
a testigos de primera mano como estos apóstoles, hasta entonces vamos a tener frutos y vamos a ser aptos para evangelizar. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias porque nos has desafiado hoy y nos has mostrado tan claramente qué es lo que nos corresponde a nosotros. Y es clamar, Señor, como aquel ciego, que recibamos esa vista. Queremos ser discípulos exactamente igual de convicción como aquellos que te vieron resucitado, como aquellos hombres a los cuales apareciste y les abriste el entendimiento por medio de las Escrituras. Queremos tener la misma convicción que ellos y te lo pedimos, Padre, porque sabemos que esto es real y que tú lo puedes hacer y que es más bienaventurado el que cree sin verte. Gracias, Padre, porque estamos en una posición en la cual no nos queda de otra que hacerlo de esa manera. Ya no podemos regresar en esos días en los cuales tú permanecías aún aquí en la tierra, sino que ya ascendiste y ya solamente estamos en esa posición de creer. Trae fe a mis hermanos para que este mensaje lo tengamos bien presente y te pidamos constantemente que sigas abriendo nuestro entendimiento. Pero aquel que no tiene esperanza, aquel que jamás ha sido abierto su entendimiento de que en ti hay perdón de pecados, también en este mismo momento te pedimos que quites ese velo, Padre, y que tú te glorifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.